¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio en donde hablaremos de un interesante pensador llamado Le Bayer. Le Bayer nació en París el 1 de agosto en 1588 y muere en mayo de 1672. Le Bayer fue un importante escritor y pensador libertino de su época, miembro junto a sus amigos Pierre de Gassendi, Elie Diodati y Gabriel Naude de la llamada Tetrada Libertina de los Eruditos. Fue miembro de una noble familia de Maine. Su padre fue abogado en sustituto del Procurador General del Parlamento de París. Fue autor de un curioso tratado sobre funciones de los embajadores, ilustrado con amplias lecturas de historiadores clásicos. Le Bayer le sucedió en el cargo, pero como este cometido lo aburría, renunció alrededor de 1647 y se dedicó a viajar y a las bellas letras. El pensamiento de Le Bayer se sitúa entre el humanismo del Renacimiento y el enciclopedismo de la Ilustración. Sus consideraciones sobre elocuencia francesa, publicado en 1638, le sirvieron para entrar a la Academia de Francia. Otras obras atrajeron la atención del cardenal Richelieu, quien de forma que en 1649 Ana de Australia le confió la educación de su segundo hijo y posteriormente para concluir la educación del mismo Luis XIV, que había sido ya algo descuidada. El resultado de estas labores pedagógicas fue la serie de libros que compone, los cuales integran geografía, retórica, moral, economía política, psicología del príncipe. Todo esto entre los años 1651 y 1658. Vertidos al castellano primero por el dominico Alonso Manrique con el título Escuela de Príncipes y Caballeros más adelante con el título Ciencia para Personas de Corte, Espada y Toga en edición Valencia, impresa en 6 volúmenes en 1729 por Juan Bautista y José Berni Catala. El rey recompensó al tutor nombrándolo incluso historiógrafo de Francia y consejero de Estado. Le Bayer heredó la biblioteca de Marie de Gournay, quien a su vez recibió la de Michel de Montaigne. Modesto, escéptico y en ocasiones obsceno en sus piezas latinas y en sus versos, se hizo una persona grata a la corte francesa, donde el libertino en ideas y en moral fue seguido con gran entusiasmo. Además, sus obras educativas, en donde escribió juicios sobre los antiguos principales historiadores griegos y latinos en 1646, un tratado titulado sobre la escasa certidumbre que hay en la historia en 1668, que marca comienzos de la crítica histórica en Francia, y los escépticos diálogos hechos a imitación de los antiguos, publicados póstumos bajo el seudónimo de Horatius Tubero. Molière era su amigo y se rumoraba que gran parte de las sátiras iconoclásticas de sus obras fueron inspiradas por la cuidadosamente oculta crítica salvaje y erudita de la hipocresía religiosa. Le Bayer, por ejemplo, en su obra maestra Tartufo, según sostiene una violencia contra la facción religiosa de la corte. Una figura diabólica. Cuando muere Le Bayer, el discreto, el prudente, se convierte en prototipo de personaje diabólico. Ateo, disimulado, impío, oculto, autor a desconfiar, retórico, hábil y trapecero. Adepto al doble lenguaje, aparente cristiano que lleva oculto un libertino, oportunista, cómodo con los grandes, a los que corteja con los mismos métodos. Los antifilósofos del siglo XVIII, muy preocupados por la genealogía de la Ilustración, le atribuyen la paternidad del ateísmo del siglo, que en realidad era deísta. La tradición universitaria contemporánea no aporta mayor claridad. Acostumbrada al método de las citas selectivas, uno explota las epicúreas para calificarlo como discípulo de jardín,
Otro ve en él un prototipo del Pirronia no estricto. Un tercero toma de aquí y de allá referencias en forma de relevancia a Antístenes o Aristipo, y nos ofrece así a un Lemaitre Le Bayer un poco cínico o vagamente sirenaico. En otro sitio se destaca una huella escéptica para inferir un ateísmo reprobado, aunque disimulado. Otro incluso interesado en poner de relieve tal o cual referencia a la religión católica, apostólica y romana, a la que el autor comentado aconseja someterse por fideísmo y en interés del bien público infiere su franco compromiso cristiano. Lo mismo en él que en todos los libertinos barrocos, la influencia de la antigüedad es constante y visible en focos simultáneos. La mina del pensamiento antiguo funciona permanentemente y a cielo abierto para todas las extracciones que hagan falta. Lemaitre Le Bayer, inaprensiblemente con instrumentos tan groseros, nunca está donde se le espera. De ninguna manera, por supuesto, como discípulo bobalicón de uno de esos dogmáticos antiguos detestados por encima de todo. Discípulo de Pirrón, sin duda, pero seguramente no como lector ortodoxo de las hipotiposis. El empleo de uno mismo. En la oscuridad del personaje me parece esencial una confidencia para captar cómo, al igual que otros, Lemaitre Le Bayer filosofa con sus impotencias, su temperamento, su persona y su carácter. Contra y a pesar de todo eso, piensa con el fin de vivir de acuerdo con su naturaleza y así transforma en verdades generales lo propio de necesidades fisiológicas, biológicas y particulares. ¿Dónde se encuentra esa confesión? No se destaca en absoluto como información útil para la comprensión del conjunto de su trabajo. Solo se menciona de paso, sumergida por así decir en el cuerpo del texto, perdida entre acumulaciones de ejemplos, disimulada entre hilos sabiamente entretejidos de una demostración de uno de los pequeños tratados, titulado de la amistad. Lemaitre Le Bayer afirma que nadie puede vanagloriarse de vivir plenamente de acuerdo consigo mismo. Para un escéptico parco en detalles autobiográficos, vale la pena retener la idea. Lemaitre Le Bayer, según sus propias palabras, indeciso, confuso, de espíritu inestable, sujeto a contradicción, probablemente por eso este hombre estructuralmente incapaz de detenerse y mantener con firmeza una posición, fustiga de manera coyuntural el dogmatismo de los demás para celebrar el escepticismo de su naturaleza profunda. Piensa que con su temperamento y transforma con voluntad y decisión su probable carácter pasivamente recibido para hacerse luego con lo que se escapa. A partir de ese momento, este escéptico por naturaleza se convierte en enemigo de los dogmáticos por cultura. Lemaitre Le Bayer es un nuevo ejemplo del pensamiento existencial. Busca a través de la estructura fijar de manera de emplear su ser. En este sentido, brilla como fiel discípulo de Michel de Montaigne. Espabilado, trágico y solitario. Lemaitre Le Bayer no cree en la amistad en mármol. Cuando leemos de la amistad, pensamos en la tumba de papel de Michel de Montaigne, que construyó para La Botte. Este indeciso ve al mundo tal como es, como lo vería un trágico, sin el deseo de embellecerlo ni oscurecerlo. La amistad romana, una ficción, una ilusión, una bella quimera, un voto vacío, un mito. Orestes y Pílades. Se confunde el compañerismo, las relaciones ocasionales y el interés con un sentimiento inexistente. De hecho, llega a la conclusión de que un sabio no necesita amigos, pues su ideal supone la soledad, la autonomía y la paz consigo mismo. ¿Cómo actuar? Evitando los excesos. Como buen escéptico familiarizado con las costumbres del burro, Lemaitre Le Bayer conoce la historia del asno de Buridan. No elegir sigue siendo una elección. Al rechazar el cubo de agua y el balde de avena, su amigo de orejas largas murió de hambre y de sed. De ahí la suspensión del juicio, la famosa epogée pirroniana, no en beneficio de la nada ni de algo, sino en favor del justo medio, del equilibrio. Concretamente, en lo que respecta a la amistad, por ejemplo, si bien no adhiere al mito montaigniano del mármol, tampoco se decanta por lo contrario, pues cree imposible cualquier relación de afinidad electiva. Lemaitre Le Bayer construye una vanguardia discreta que discute libremente, sin prejuicios y práctica, una amistad menos fabulada y vívida. Lemaitre Le Bayer defiende un equilibrio en el que tal vez no se diga todo,
pero en él sería imposible ocultar lo esencial, una conversación, un intercambio, en el que de buena voluntad y la concordancia desempeña un papel fundamental. En política, él, a quien se le ha tomado como adulador, un hábil seductor de grandes y poderosos, individuo dispuesto a ofrecer a los príncipes sus oficios de receptor, se reconoce desidente de Aristipo de Cirene, que con frecuencia la corte de Dionisio de Siracusa, pero que, en su condición de hombre libre, conserva su independencia de espíritu. Es cierto que conoce a los poderosos de su época, al duque de Anjou, Luis XIV, Ana de Australia, Richelieu, Mazarino, y también otras personalidades de menor talla, pero sin perder el alma en ello, como lo muestra en sus publicaciones filosóficas durante medio siglo, ni demasiado cerca, pese a las apariencias, ni demasiado lejos, mantiene la distancia adecuada. Lamotte Le Vayer evita tanto la ascesis, el ayuno y las privaciones como los excesos continuados. Lamotte Le Vayer actúa de acuerdo con el mismo principio, la distancia adecuada. Evita los ridículos caprichosos del momento, los zapatos largos, de puntas interminables, las botas con fuelles de piel que se hinchan sobre los tobillos, y prefiere ropas que no sean demasiado nuevas ni demasiado usadas, vestimentas que no impresionen a nadie utilizarlas sin ostentación. El sueño, no permanecer en vela de manera desconsiderada, se compadece de los insomnes, ni dormir como una marmota, sino dar al cuerpo lo que pide. El dinero, ni la indigencia insoportable, ni la fortuna que esclaviza demasiado, tanto en su adquisición como en su conservación. La regla, ni demasiado poco. Un justo medio, la prudencia y la famosa acatalepsia, la ausencia de trastornos que da lugar a la verdadera calma. Coherencia de una vida filosófica. Lamotte Le Vayer frecuenta la corte para vivir, pues carece de fortuna familiar. El filósofo dispone de su fuero interno, tiene libertad para mantener las ideas claras de su escepticismo cristiano. Al mismo tiempo, el profesional de la política, de la diplomacia y de la pedagogía muestra que la epogé no va acompañada de la inacción, de un no actuar a la manera teoísta, sino de la acción a favor del justo medio que la obediencia a las leyes y la costumbre de su país requiere. El Gabinete Filosófico de Curiosidades, a partir de Alexandre Coiré, se ha trabajado mucho sobre las consecuencias metafísicas y ontológicas del paso del mundo cerrado de Ptolomeo al universo infinito de Copérnico, al cambiar el geocentrismo aristotélico y por tanto cristiano por un heliocentrismo moderno. Las visiones del mundo se habrían transformado, fin del mundo antiguo, nacimiento de la modernidad. Dios, el espacio, el espíritu, la materia, el universo, el tiempo, el mundo, la genealogía, todo eso se piensa de otra manera. Destrucción del cosmos finito y ordenado, jerarquizado, y posibilidad de la existencia de un universo inteligible. Geometrización del universo. Laicización del cielo. En adelante, el hombre se encuentra en un mundo que obedece a sus propias leyes, reductible a formulaciones matemáticas y no ya a facciones alegóricas o teológicas. Pero se olvida que, paralelamente a la descentración que esta revolución astronómica supone, hay que tener en cuenta el descubrimiento de un nuevo mundo en 1492. Este hecho también da lugar a una revolución intelectual y conceptual de tipo copernicano. Se pasa del mundo limitado de la Europa blanca y cristiana a un universo heterogéneo, múltiple, coloreado, con una proliferación de puntos de vista religiosos, filosóficos y metafísicos. En la economía del cambio de episteme, el relato del viaje desempeña un papel al menos tan importante como el descubrimiento del movimiento de los planetas. Lo que ocurre en el cielo de Copérnico también ocurre en la Tierra y en el mar de Cristóbal Colón. Lamotte Le Vayer filosofa en medio de este movimiento barroco que se caracteriza por la desaparición del centro y advenimiento de la elipse. Quedan el movimiento aplastado, el óvalo, la curva y la contracurva, es decir, la esencia de lo barroco.